¿Qué tal? Bueno, continuando con el tutorial de LaTeX, hoy vamos a ver la parte que le corresponde al documento. Así que vamos a ir a la carpeta de LaTeX, LaTeX Samples, documento, y vamos a abrir la plantilla doc. Vamos a abrir el TextMaker y aquí está. Aquí tenemos cómo se ve la estructura del documento de una forma un poquito más gráfica. Y del lado derecho tenemos el contenido del archivo de plantilla doc. El contenido del archivo está dividido en pequeñas secciones para que se pueda revisar qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura general del documento y aquí tenemos qué tipo de documento se va a utilizar y el tamaño de la fuente. Por acá tenemos un paquete para crear un índice, por acá tenemos otro paquete para quitar el contorno de los hipervínculos, etcétera. La idea de que esto esté de esta manera con un pequeño comentario y el paquete es que puedas tú revisar a detalle, si gustas, qué es lo que hace el paquete. Aquí está una pequeña descripción de cada uno de los paquetes. Esto es para que se te haga más fácil el proceso de familiarización con LaTeX y con los paquetes para poder utilizar en un futuro algún paquete que tú necesites. Ahí terminaría la estructura del documento. Después tenemos la configuración de estas secciones que bueno, tiene que ver con la forma en la que el texto se acomoda en las secciones y el espacio entre ellas. Aquí tenemos para un capítulo, para una sección, subsección y subsubsección. Suena un poco enredado, pero la verdad es muy sencillo. Acá tenemos igual espaciado al inicio y al final de la página. Y aquí tenemos los márgenes. Esto es completamente editable. Si no quieres estos márgenes, simplemente cambias la medida y aquí harías lo mismo, respetando por supuesto la unidad que se marca aquí. Aquí lo pone en puntos, acá lo pone en centímetros. Esa es la ventaja de tener la plantilla, que lo puedes modificar a tu gusto. Aquí tenemos los títulos de los encabezados y en este caso se utiliza un estilo fancy. Puedes utilizar otro estilo si no te gusta ese, es a tu criterio. Aquí tenemos una pequeña configuración definida por si en algún momento llegarás a necesitar dos columnas. Y aquí que todo el texto se centre con respecto al contenido. ¿Por qué? Porque por defecto el contenido está justificado en LaTeX. Por defecto, siempre se va a justificar el texto. Entonces puedes probar con distintos tipos de alineación por página, por contenido en a lo mejor una tabla o por párrafos si así lo quieres hacer. Después viene una pequeña configuración de tabla. Aquí lo único que estamos haciendo es definir una columna con un argumento obligatorio. Es todo. Eso para posteriormente poder crear tablas. Aquí abajo tenemos unas configuraciones personalizadas. Estas van a ser para poder generar índices y que en esos índices tengamos nombres algo así como homogéneos. Por ejemplo, si tú agregas una imagen, siempre va a llamarlo figura y el nombre que tiene esa imagen. O si tú no quieres que diga figura, quieres que diga figure, simplemente modificas este texto. Lo mismo para las tablas y bueno, también aquí hay referencias. Para incluir imágenes, aquí por ejemplo, tienes que declarar la extensión de las imágenes que quieres utilizar. Por aquí tenemos PNG, JPG, JPEG. Y también hay que decirle de dónde se van a obtener esas imágenes. En este caso, aquí le estamos indicando que debe de tomarlo de esta carpeta. Y esa carpeta existe dentro de la carpeta de documento. Y aquí está. Y si quieres agregar otras u otras fuentes, lo puedes hacer. Simplemente agrega una coma y respeta la misma estructura como está aquí marcada. Es todo. Ahora, para iniciar el contenido del documento, se utiliza un begin document y algo muy importante.
cada vez que agregues una página debes indicarle New Page. De lo contrario, intentaré utilizar el espacio que aún queda disponible en la página. Claro, tiene un límite y hasta que no superes ese límite va a intentar poner una nueva página. Pero bueno, con un poquito de práctica y un poquito de familiarización, vas a incluso tú poder decidir en qué momento es el indicado para agregar una nueva página. Aquí tenemos una página de portada y hay dos maneras de poner una portada. Puedes importar una página de algún documento, en este caso un PDF. Simplemente le indicas qué página es la que quieres importar. Aquí hay un rango, pero podría ser la página 1 o la página 2 o la página que tú quieras. La escala, pues respetando que sea la misma escala del archivo original, es 1. Y aquí el título del archivo con su extensión, por ejemplo, filename.pdf. Si ese fuera el caso, habría que quitar este comentario de aquí y bueno, comentar lo que está debajo. Si ese no fuera el caso y quieres utilizar una portada personalizada, puedes usar esta. Aquí estamos incluyendo un gráfico al principio de la página en el lado izquierdo y derecho en un solo renglón. Y esta que dice Scale controla el tamaño en el que se dibuja pues la imagen que queremos poner. En este caso le voy a poner 0.5 porque esta imagen no es muy grande. Después aquí tenemos un centrado de todo esto y lo único que tendrías que hacer es, si quieres, modificar el espaciado. Este es un espacio vertical y claro, el contenido del texto que está aquí para que pues aparezca lo que tú quieras mostrar. Así de sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de cita, es decir, una referencia. Y aquí estamos diciendo que la cita es referencia 1. Por aquí voy a poner otra, simplemente para ejemplificar cómo funcionaría. Le ponemos 2, porque no puede haber dos referencias con una misma llave. Y la llave es esta, referencia 1 o referencia 2. Y así sucesivamente. O como tú la hayas llamado, 1, 2, N1, N2, no sé. Usa tu imaginación. Después tenemos una nueva página donde se van a indicar un índice para el documento que se va a llamar índice general, un índice para tablas que se llama índice de tablas, un índice para figuras o imágenes que se llama índice de figuras y finalmente un índice personalizado de ecuaciones. Esto es como que lo más usual en algún tipo de documento. Si tú no llegaras a utilizar ninguno de estos, lo único que tienes que hacer es comentar las líneas que se ven azul. Y para hacerlo simplemente te posicionas al inicio y le presionas el carácter de porcentaje. Y ves cómo cambia a gris. Eso indicaría que se comentaría. Ahorita los voy a conservar para ver el resultado del documento. Listo. Ahora sí, viene el contenido de nuestro documento. Aquí, de nuevo, una nueva página. Agregamos una sección, que es esta que dice primera sección. El texto se encuentra entre esos paréntesis, entre esas llaves, perdón. Y después tenemos aquí un texto predefinido que viene del paquete Lipsum. Lo único que hace es agregar 1 a 6 párrafos de texto. Después tenemos una subsección, el mismo texto entre llaves y 1 a 5 párrafos de texto. Y al final una subsección con un formato similar. Esto es para que te des una idea de cómo se va viendo tu documento si no quieres escribir texto de ya. Así lo puedes probar y ver cómo se acomoda el texto. Después tenemos un ejemplo de figura, es decir, un ejemplo de cómo agregar una imagen. Aquí viene desmenuzado en los comentarios para qué es cada carácter. Y aquí abajo tenemos el comando que incluye la figura. De nuevo, aquí está desmenuzado cómo funciona. Rápidamente es este comando, incluir gráficos. Le indicas qué escala quieres que tenga, es decir, qué tamaño. Y el nombre del archivo que vas a incluir con su extensión. Recuerda que este archivo debe de vivir en este folder de imágenes. Actualmente tú no tienes más que el archivo readme en ese folder. Yo lo que hice fue copiar
este par de archivos, pues para poder incluirlos y mostrarte cómo aparecen en el documento. Solo eso. Ahí está. Después simplemente se le agrega un nombre para que se identifique esa imagen en el índice. Y es todo. Aquí debajo hay otro ejemplo sin comentarios, pero es prácticamente lo mismo. Aquí le voy a cambiar 0.5. Después tenemos un ejemplo de tabla. Y este ejemplo de tabla está incluido como si fuera una imagen. Eso es simplemente para poder acomodarla de una forma un poquito más precisa. Después tenemos el título que va a llevar esa tabla, que es ejemplo de tabla. Este comando que dice TextIt es para ponerlo en itálicas. Aquí no lo agregué, pero lo comento. Hay otro comando parecido que es TextBF. Ese lo muestra como negritas. Es un poquito similar. Después, aquí tenemos la creación de las columnas en la tabla. Y si recuerdas, hay un comando por acá arriba que definimos para crear las columnas de la tabla. Anda por aquí. Aquí está. Y lleva un argumento, que ese argumento pues es la dimensión o el ancho de la columna. Que aquí está. Esto lo puedes modificar. Simplemente no te vayas a pasar del tamaño, del ancho de la página, sino la tabla pues se va a salir del rango. Aquí hay 4 columnas. Listo. Y para comenzar con el contenido, aquí tenemos, por ejemplo, TextPF, columna 1. Este texto aparece en negritas. Y para indicar que ese texto va en la primera columna, separamos con un ampersand. Entonces, este sería el texto de la primera columna. Este sería el texto en la segunda columna, en la tercera columna y en la cuarta. Y si te das cuenta, toda esta es una fila de la tabla. Después lo único que resta es saltar esa línea. Aquí tenemos dos diagonales invertidas y agregar una nueva fila. Y así sucesivamente. Aquí abajo ya tenemos más un contenido un poco más visual de cómo se vería la tabla. Y aquí hay unos puntos rápidamente que hay que mencionar. Cuando agregas texto que quieres que se interprete como algo matemático, lo escribes entre símbolos de dólar. Y cuando quieres escribir un carácter, pero al hacerlo el carácter no aparece, hay que escaparlo, es decir, indicarle al editor que lo interprete como si fuera texto. Y aquí se interpreta como texto el carácter de porcentaje al escribir una diagonal invertida. Si se la quitáramos, nos mostraría un error de que está esperando un comando o alguna otra cosa que no es texto. Por eso está escrito de esta manera. Al final termina el bloque de la tabla. Aquí lo marca en color naranja. Y al final el bloque de la figura. Y ahí tendríamos un ejemplo de tabla. Después tenemos un ejemplo de ecuación. Y este ejemplo de ecuación es una ecuación sumatoria. Aquí está desmenuzado cómo se escribe la ecuación. Y bueno, tenemos este pequeño parámetro, begin equation, end, y dentro debe de ir pues la ecuación. Si te das cuenta la pinta directamente en color verde como si se tratara de escribir entre símbolos de dólar en el modo matemático. Así es un poquito más visual que lo que está ahí es algo matemático, una fórmula o alguna otra cosa. Y aquí bueno, tenemos un símbolo, el nombre de la fórmula entre llaves, algún no sé, puede ser un conjunto, puede ser alguna otra letra, algún otro carácter. Y aquí, por ejemplo, para la sumatoria tenemos este pequeño comando. Eso dibujaría un símbolo de sumatoria. Claro, para agregar otro tipo de símbolos hay que consultar la documentación de LaTeX de cómo agregar esos símbolos. Este es un ejemplo de cómo se vería. Y al final, de acuerdo con la configuración que tenemos definida, aquí simplemente le agregamos el título. Y es todo. Si quisieras agregar una siguiente ecuación, pues podrías reutilizar esto, quitarle los comentarios y escribir tu ecuación a como tú gustes. Finalmente, tenemos un archivo de referencias. Este archivo de referencias sigue algunos estilos. En este caso le pusimos este estilo. Hay otros, puedes revisarlos, el que más te guste o el que más te acomode, lo puedes modificar. Así de sencillo, simplemente reemplazas este texto que está entre llaves.
Y el archivo de referencias que estamos incluyendo se llama referencias. Si tú le llegas a cambiar el nombre al archivo y que no se llama referencias, asegúrate de modificarlo aquí. Ahora vamos a abrir ese archivo de referencias. Ese archivo se encuentra aquí, referencias. Y aquí nos dice que es un bibliography file. Después lo abrimos y aquí nos lo muestra. Tenemos referencias.bib. Ahí bueno, este archivo sigue la construcción con una serie de parámetros. Aquí vamos a ver solo algunos de ellos, porque no siempre se utilizan todos los parámetros, a menos claro de que si tú lo desees. Aquí tenemos site key, que quiere decir la llave de la cita o de la referencia, y aquí tiene el nombre, referencia 1. Aquí tú no vas a ver referencia 2, yo la agregué, pero es para ejemplificar que si quisieras agregar más referencias, lo único que haces es cambiar la llave y a lo mejor el texto es el mismo o tal vez no, cambiaría. Y aquí tenemos, por ejemplo, el parámetro de autor. Aquí iría el nombre del autor o los autores. Y el parámetro de nota es un parámetro un poquito más flexible porque te permite agregar el texto que tú necesites y acomodarlo como tú quieras, que fue lo que yo hice. Aquí pusimos algún título, aquí pusimos otro título, quizás una página, quizás un libro, no lo sé, el año, tal vez alguna edición o alguna referencia externa y el año de consulta y listo. Si quieres agregar otra, sigues el mismo formato y cambias simplemente la llave de la cita. Y si quieres incluso agregar otros parámetros, simplemente es tan simple como buscar qué parámetros utiliza el archivo de bibliography de LaTeX y agregarlos. Si te das cuenta, solamente van separados por coma. Y listo. Ahí estaría el archivo de referencias. Aquí si tú haces clic, te va a mostrar los archivos que tienes actualmente abiertos en el editor. Vamos a volver a la plantilla. Y ya está. Ahora para generar el documento final, vamos a las opciones, a configurar TextMaker. Y debemos asegurarnos que durante la compilación, aquí en el botón compilación rápida, en este caso como estamos utilizando el archivo de LaTeX y además un archivo de referencias, debemos indicarle que genere el LaTeX y que genere también el contenido del archivo de las referencias, para posteriormente generar el archivo PDF. Si nosotros lo dejamos aquí, no va a tomar en cuenta el contenido del archivo de referencias y puede que nos muestre un error y falle la compilación. Entonces simplemente hay que asegurarse de revisar antes de compilar el documento que esto está bien, que está configurado. Bueno, al parecer ahí estamos. Voy a dividir la pantalla para poder ver cómo se comporta la carpeta y veamos nosotros qué es lo que pasa. Aquí tenemos el botón de compilación, iniciar. Ahora, la primera vez que tú ejecutes este botón de la compilación, va a detectar que faltan algunos paquetes de los que están definidos en la estructura del documento. Te va a mostrar una ventana y te va a solicitar que instales el paquete. Esto lo va a hacer con cada uno de los paquetes que hagan falta. Entonces lo único que tienes que hacer es instalar esos paquetes para que pueda completar el proceso de compilación. Va a tomar un poquito de tiempo. Aquí yo me ahorré ese tiempo para que el video no fuera tan largo. Y listo. Ok, aquí al parecer generó un conflicto con la imagen porque es muy grande. Vamos a ajustarlo. Pero si te das cuenta, aquí generó todos los archivos necesarios para crear este archivo de PDF. ¿Listo? Vamos aquí a hacer un ajuste a las imágenes. Eso es muy común. Dependiendo del tamaño de las imágenes, hay que jugar con el ajuste. Vamos a dejarlo así pequeño para que pueda dibujarlas sin ningún problema y no exceda el tamaño del espacio disponible en la página. Creo que lo más tardado es simplemente ajustar las imágenes. Yo lo recuerdo muy bien, darle esa vista
pues suave el documento, de que todo está bien acomodado. Es lo más complicado. Vamos de nuevo aquí, compilamos. Y aprovecho para mencionar, en documentos muy grandes a veces es necesario compilarlo más de una vez, porque al parecer en el primer paso o en la primera compilación no completa todos los procesos para generar el documento. Eso me pasó varias veces, pero no es nada que volviendo a presionar ese botón no se arregle. Entonces vamos a hacerlo para que vean que no hay ningún tema. Ahí completó. Generar archivo y abrió en página 10 aleatoriamente. Está bien. Y bueno, mira, aquí ya cambió el tamaño de las imágenes. Ok, vamos a cerrar eso. Ese es el visor que viene predefinido en TextMaker. Aquí, si llegara a ocurrir algún error en este botón de Messages, te lo indicaría. Algún warning o alguna otra cosa. Aquí aparecería. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita abro este archivo? Aquí lo voy a abrir. Lo voy a intentar abrir creo que en el navegador. Vamos a ver. Me parece que no abrió. Vamos de nuevo. Tal vez, no sé. A ver, ábrelo, sí, no importa. Lo que queremos es que alguna aplicación esté utilizando el archivo. Listo. ¿Qué pasa si yo, mientras el archivo está abierto, quiero compilarlo? Vamos a compilarlo. Me acaba de decir que inicia el proceso. Leyó el archivo de bibliografía o de referencias. Ok, no hubo ningún error, pero sí me mostró warnings. Y bueno, estos warnings son como que un respiro. Simplemente me está indicando que hay algunas opciones ahí y que pues no están ocupando el tamaño como debe de ser, pero no impidió que se generara el archivo. Esto porque está utilizando el visor que viene incluido en LaTeX. Si en la configuración eso no estuviera así y tuviéramos un visor externo como un Acrobat o en este caso Edge, pues nos pediría que no, perdón, nos pediría que cerráramos el archivo porque no puede escribir en él. En este caso eso no ocurrió, pero es un error muy común. Bueno, vamos a ver el documento. Aquí está la página de la portada y aquí si se dan cuenta tenemos las referencias al archivo de bibliografía. Vamos a darle aquí clic y aquí está la número 1 y la número 2. Ambas nos llevan a esos puntos. Simple. Después la siguiente página es el índice general y aquí pues ya tiene generados las ligas a esas secciones. Por ejemplo, si ponemos primera sección, aquí lo vemos. Primera subsección, aquí está nuestro encabezado. Después primera subsección, listo. Aquí está nuestro pie de página con la página enumerada. Después tenemos nuestro índice de tablas y aquí hay una tabla. Aquí está nuestra tabla, hay algún texto aquí y la tabla que creamos. Columna 1, 2, 3 y 4. Texto a texto, esto pues no había texto ahí y todo lo demás. Después tenemos figuras, ejemplo de figura 1.
Aquí tenemos texto y nuestra figura. Después figura 2, más texto y la figura. Tenemos las ecuaciones, ejemplo de una ecuación sumatoria, tenemos texto y una ecuación. Y aquí está el número de ecuación, como aparece aquí. Ecuación 1, ejemplo. Después tenemos el contenido de nuevo. Y así podemos ir revisando cada una de las páginas en el documento. Y finalmente las referencias. Y listo. Ahí quedaría esta plantilla para crear un documento. Así de sencillo. Si queremos esconder esto, simplemente seleccionamos aquí el texto y presionamos ESC y listo, se ve por completo el contenido. Y bueno, pues hasta aquí quedaría esta parte del documento de cómo se ve la estructura, cómo podemos interpretar el contenido y también cómo generarlo cuando utilizamos un archivo de referencias con esta estructura. En la descripción del video les voy a poner algunas ligas para que consulten la documentación que les puede servir para comprender un poquito más cómo funcionan los comandos y también para que en un futuro pues puedan crear sus propias plantillas. Así que listo y gracias por ver este video. Hasta la próxima.